Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hace muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee y crecía aquella flor sin pensar en nada más. Seguimos en tierra de vinos, también de inspiración, como vamos a comprobar en lo que nos queda de programa. Inspiración literaria, inspiración musical, que es lo que viene ahora. Pero antes de las notas, vamos con nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio, que ya saben que cuando viajamos, él no viene nunca con nosotros, tú vienes aparte con tu bibliobús. Yo vengo con mi bibliobús, lo aparco ahí en la puertecita donde pueda. Intentando siempre que no nos pongan la multa, claro. Y hoy lo tiene aparcado en las puertas de la Casa de Cultura de Aranda de Duero. Buenos días, Antonio. Buenos días. Y si me ponen la multa, paso los gastos. Pasa los gastos. Ahí está, por ahí estaba el director de la emisora. O sea, sí, bueno, y el alcalde estaba por aquí hace un rato. Aunque mira, nada más entrar a la Casa de Cultura, lo que he visto es un carrito que ponía libros viajeros. Era maravilloso. Que digo, mira, podía haber venido con el carrito. Con el carrito lleno de libros. Bueno, no hay lugar donde acudamos con el Hoy por Hoy donde Antonio Martínez Asensio no encuentre autores nacidos en la zona y con una obra literaria de gran nivel. No tiene que buscar mucho, ¿eh? Los encuentra prácticamente en todos los rincones de España. Hoy no podía ser menos. ¿Quién es ese nombre que une literatura y Aranda de Duero? Pues mira, es nada menos que Javier Fernández de Castro, que es uno de mis autores favoritos y que nació en Aranda de Duero en 1942. Es verdad que luego se fue a Barcelona y murió hace 5 años en Font-Rubí. Un tipo de la generación, admirador, discípulo, digamos, de Benet, de Sánchez Ferlosio, crítico literario, profesor traductor de Oscar Wilde, de James Joyce, de Henry Miller. Bueno, y es uno de mis autores favoritos. Yo creo que sí, puede ser mi autor favorito. Tú, de todos los autores de los que nos hablas, y imagínate que es tu favorito, siempre hay una obra que te gusta más y que acaba gustando a nuestros lectores, bueno, a nuestros oyentes, que se convierten en lectores de lo que tú recomiendas. Mira, hay un libro que se llama La Tierra Prometida, que forma con Crónica de la Mucha Muerte una bilogía, que cuenta la historia de un chaval que está harto un poco de esa burguesía catalana y entonces decide irse a la finca que tiene la familia y bueno, se baja del tren en la parada anterior y entonces tiene que atravesar el monte para llegar a la finca, a la Fatarela, y se pierde. Y por la noche, con una tormenta, tiene un encuentro que es de lo más extraordinario que yo me he leído jamás. Un encuentro alucinante en medio y que va a marcar el argumento de esa novela y de la continuación, que es La Crónica de la Mucha Muerte. Pues la primera, La Tierra Prometida, que está publicada en De Bolsillo. ¿Y La Crónica de la Mucha Muerte de qué va? La Crónica de la Mucha Muerte es cuando ha pasado el tiempo y él ya está en esa finca y vive en esa finca, en una finca cinegética y bueno, y es toda la historia de todo el universo que ocurre en esa finca. Y eso de la mucha muerte tiene mucha gracia porque él tiene una hija que es autista y cada vez que hay una cacería, cada vez que hay una caza, ella se esconde debajo de la mesa y dice mucha muerte, mucha muerte, mucha muerte. Y esta es La Crónica de la Mucha Muerte. Que está publicada en Plaza Ijanes. De hecho, podríamos quedarnos con toda la obra de Javier Fernández de Castro, pero a las que le ponemos ese asterisco, o se las pone nuestro bibliotecario, con las dos novelas que conforman esta bilogía del autor arandino, La Tierra Prometida y Crónica de la Mucha Muerte, que pasan ya a formar parte, nos las llevamos con el bibliobús y pasan a formar parte de la biblioteca de Hoy por Hoy. Pero tú me dijiste que hoy venías a Aranda de Duero con mucho cuento. Con mucho cuento. Tú siempre tienes mucho cuento. Yo tengo mucho cuento, pero especialmente hoy, porque mira, la denominación de origen Ribera del Duero promueve el premio de narrativa breve Ribera del Duero, que es el más importante del mundo en lengua castellana, y se llama así, Premio Ribera del Duero de narrativa breve. Yo tengo que reconocer que lo descubrí porque me lo contó Antonio, ahora ya lo saben los 3 millones de oyentes, bueno, lo saben todos los oyentes que están aquí, que yo creo que ellos ya lo sabían, pero ahora además ya lo sabe toda España. Toda España, es un premio muy prestigioso y a los ganadores y ganadoras de este premio bianual, que tiene ya 20 años de historia, los edita Páginas de Espuma, y hoy ha venido hasta Aranda de Duero para estar con nosotros su editor Juan Casamayor. Juan Casamayor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, pues nada, encantado de compartir mesa y bueno, he aparcado detrás del bibliobús, pues, o sea que nada, estamos todos juntos. Yo lo único que veo que el alcalde ya se ha ido, que era el único que podía hacer algo con vuestras multas. A partir de aquí, si este premio, Juan, si este premio Ribera del Duero de narrativa breve es el más importante del mundo en español, ¿quiere decir que lo han ganado los mejores y las mejores en este género?
Sí, bueno, el premio Ribera del Duero es un premio que ya llevamos una trayectoria de 20 años, que encaja con una política muy amplia de la denominación de origen Ribera del Duero, también con la música, también con el cine, en toda la geografía española, incluso fuera. De hecho, este premio tiene una vocación internacional muy importante fuera. Y claro, ha ido ganando en su convocatoria tanta importancia en tantas latitudes que al final el filtrado es de muchísimos creadores y creadoras. Claro. Y por lo tanto queremos pensar que el día donde se reúne un jurado muy prestigioso, que esto también da valor al premio Ribera del Duero, que consigue reunir a grandes nombres en los jurados, queremos pensar que quien gana es un gran cuentista. Y la generación de cuentistas que han ganado el premio hacen una radiografía de la mejor literatura breve en español del mundo. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos largo y tendido, curiosamente, de narrativa breve. Venga, volvemos enseguida. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ellas decían que estaba de moda, que salir con mujeres mucho más jóvenes era lo que ellos hacían para reciclarse. Aunque si uno mira atrás, al fondo total de la historia, se podría decir que el mundo empezó así. Unos hombres raptan a unas niñas y las hacen suyas. Después viene el resto. El amor por insistencia, la traición para escapar, la venganza prima hermana de la humillación y todas esas guerras lloronas. Sin embargo, mi mamá y sus amigas decían que era nuevo. Cada vez que alguna pareja del grupo que formaban ellas y sus maridos se separaba, una trenza cosida de amigos entre sí al poco tiempo, él aparecía con una chica 20 años más joven. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento del cuento Piedras que usan las mujeres del libro La vida por delante de Magali Echevarne, que es la última ganadora del premio Ribera del Duero de narrativa breve. Es un premio que goza de gran prestigio por sus ganadores y por sus ganadoras, por sus jurados, por su nivel de participación de escritores y escritoras de todos los países de habla hispana, y a los ganadores los edita Páginas de Espuma, y por eso se ha venido hasta Aranda su editor Juan Casamayor. Ahora que se habla tanto estos últimos días de un premio literario en concreto, la clave del prestigio de este premio, Juan, es que se apuesta por la calidad. O sea, es un premio más literario que comercial, como Pues mira, deberían ser todos los premios, por otra parte. A ver, yo creo que un premio en el mundo editorial es una decisión, por un lado, comercial. Es decir, vamos a iluminar un libro. Pero hay muchas formas de hacer esto, y la polémica está servida. Desde Ribera del Duero y Páginas de Espuma, el único criterio que hay es la calidad. Y eso, además, es parte del prestigio y es parte del sueño de haber creado, digamos, este maridaje entre literatura y vino. La calidad ante todo, y hagamos de esa calidad una aventura que ya lleva casi 2 décadas. Y además nos hemos dado cuenta que con esta respiración de largo aliento, de primar la calidad de lo breve en este caso, nos ha dado unos resultados extraordinarios, porque aquellas personas que han ganado el premio, como si fueran autores de gran reserva, nos han dado unos éxitos y unas reediciones. Y no sé, pienso Magalí, que el libro lo ganó el año pasado, lleva 13 ediciones, se ha hecho impresiones en muchos países latinoamericanos, ha recibido, digamos, una crítica en común muy elogiosa, y ahora están las traducciones en varios idiomas. Entonces este es un poco ese trabajo que prima la calidad. Sí, sí. Y a partir de ahí podemos polemizar todo lo que queramos. Yo no sé. Yo por hoy he polemizado Claro, ya suficientemente. Me parece que sí. Hoy por hoy yo ya estoy. Yo no sé a qué te referías con ese premio, no sé de qué va. No sabemos de qué estamos hablando. No sé de Ese qué- premio del que usted me habla. No sé de qué val. No sé de qué val. Qué malo eres. Este premio además pone en valor, o sea, bueno, y Páginas de Espuma, pone en valor el relato, ¿no? Que en Hispanoamérica es verdad que es un formato que funciona y que funciona siempre, pero en España había un poco como que no funciona el cuento en España, ¿no? Que no funciona el relato. Y yo creo que hay grandes contadores de relatos y grandes autores en España, y hay unos cuentos maravillosos. Bueno, habría que hacer una doble distinción, ¿no? Por un lado, ¿qué entiende la industria del libro en torno al cuento?
y qué pasado literario tenemos en el cuento y en las formas breves. Entonces, como bien dices, si miramos la literatura española, no las distintas literaturas latinoamericanas, exclusivamente la española, y a principios del siglo XX se recordarán todas estas publicaciones periódicas, la novela ejemplar, el cuento breve, que se imprimían por decenas de miles para los lectores españoles, y luego desde la generación de los 50 en adelante hemos tenido muy buenos, desde Carmen Martín Gaite a Sánchez Ferlosio, que lo citabas antes, pasando por mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Que la industria editorial sí que había dado la espalda en lo comercial del cuento, claro, pero ahí hemos ganado. Claro, pero yo no podría pensar que ahora mismo que el consumo de todos, todo tan rápido, todo tiene que durar tan poco porque la gente no presta atención a nada, uno podría pensar que ahora mismo el relato o el cuento se consume más. Claro, o sea, hay una posibilidad que es evidente. Primero, por esta vida un poco loca que llevamos, los cuentos se pueden leer en un trayecto de autobús, entre que estás esperando en una consulta médica, pero por otro lado cada vez estamos más acostumbrados, o sea, miramos a nuestro alrededor y la gente está con el móvil. Sí, sí, sí. Nos acostumbramos a leer cosas breves. La información pasa casi por lo breve. Y el cuento ahí empieza a ganar un hábito de lectura. Claro. Y de hecho, frente a esa afirmación del cuento 25 años después, no hay que ver más que muchas editoriales publican cuentos regularmente, incluidos los grandes grupos. O sea, recordemos a Lucía Berlín o Margaret Atwood, ¿no? Sí, están ahí. El día que cumplí 8 años, mi hermana, que no soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo, se tomó de un saque una taza entera de lavandina. Abby tenía 3 años. Primero sonrió, tal vez por el mismo asco. Después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. Cuando mamá vio la taza vacía colgando de la mano de Abby, se puso tan blanca como ella. Este fragmento es de Un hombre sin suerte, del libro 7 camas vacías, de la argentina Samantha Schweblin, otra ganadora del premio Ribera del Duero de narrativa breve. La verdad es que este certamen nos ha descubierto a muchos autores, a muchas autoras de cuentos. 7 camas vacías es el libro que nos dio a conocer a una autora que además la hemos tenido en el programa, tan brillante como Samantha Schweblin. Sí, esto es algo que yo creo que es una responsabilidad de un premio. Apoyar y ser cómplice con carreras que están empezando. Ahora hablar de Samantha Schweblin es posiblemente hablar una de las voces en español más importantes del mundo. Sí. Pero cuando Samantha ganó este premio, no la conocía nadie en este país. Sí, nadie, pero nadie es nadie. Entonces, a partir de 7 casas vacías, el premio Ribera del Duero, ella explotó como escritora, el libro se difundió muchísimo también en todos los países. Es un libro ahora que tiene 30 traducciones y ganó el National Book Award, que es como el Oscar de los libros en mejor traducción. Absolutamente. Los relatos, ¿tú estás de acuerdo con eso que decía Hemingway, de que cuentan una historia pero siempre por debajo está la historia importante? Samantha Schweblin, es verdad que también tiene el cuento lo extraño, ¿no? Pero siempre hay algo por debajo, ¿no? En los cuentos. Ese es el ejemplo, esa es la forma de contar los relatos. Sí, es una forma muy de entender lo breve. Si alguien que nos pide una definición del cuento, no le podemos decir, el cuento es corto, porque es no decirle nada. O sea, es algo breve, bien, no. ¿Qué es el cuento? El cuento realmente es un diálogo con el silencio, con la elipsis, con lo no contado. Y en eso, por ejemplo, Samantha es una maestra. Entonces, lo bueno de leer un cuento de una forma breve es que sales y pasa el tiempo. Claro, y a lo que él decía yo añado, da la sensación que no se cierran la mayoría de los cuentos. Claro, pero eso es una magia del realmente quien escribe un cuento, que la complicidad y casi, digamos, el deber se lo pasa a quien lo ha leído y debe rellenar esos huecos y debe rellenar ese silencio, y uno piensa y piensa en el cuento y dices, y lo bueno además de este género, es como beber un buen vino, ¿no? Es que vuelves, que vuelves a él otra vez. Vuelves a él, y cuando vuelves a leer un cuento dices, ahí va. Y este matiz, no me había dado cuenta y este yo de sabor esto. que viene del cuento, ¿de dónde viene? Sí. Entonces eso es maravilloso. Cayó de bruces y se golpeó la panza hinchada. No había visto la piedra. La carne del conejo se desparramó en la nieve, salpicándola de manchitas carmesí. La joven se arrastró hasta la cueva. Algo se había reventado en su interior y se le escapaba entre las piernas. Aulló su dolor. Los murciélagos pasaron en tropel por encima de su cabeza. Había empezado a hincharse hacía varias lunas, después de unas fiestas a las que invitaron a los hombres de otro clan.
No sabía quién la había preñado y tampoco importaba. Este es fragmento de otra ganadora del premio Ribera del Duero de narrativa breve. En este caso es de Liliana Colanzi, que ganó en 2022 con Ustedes brillan en los oscuros. Cada vez hay más cuentistas mujeres, eso es una sensación que yo tengo. No solo es una sensación, sino que es una realidad, pero esto merece una reflexión que va más allá del cuento, ¿no? O sea, no hay un boom de las escritoras. Ojo, las escritoras escribieron siempre. Claro. Otra cosa es que fueran silenciadas o invisibilizadas. Este es otro tema. Lo que sí hay es un boom de las lectoras, porque quien lee ficción en este país, y eso dicen los hábitos de lectura, son ellas. Y ellas han sostenido, por un sentimiento de rebeldía o pertenencia, queremos leer a escritoras, y a sus temas sobre todo, y a sus narrativas y a sus sensibilidades. Y el cuento ha sido un género muy aliado con las escritoras, y de pronto nos encontramos con toda una variedad de propuestas que vienen por parte de ellas. Y olvidémonos que son ellas, de sus temas, de cómo escriben, de su mirada. Y bueno, mujeres. Y luego otra cosa que a mí me gusta muchísimo de este premio es que hay gente muy joven y a veces también gente consagrada, con lo que también la aparición de mujeres como que también la tuvimos nosotros en Sevilla, Irene Reyes Noguerol, muy joven, con un discurso magnífico y que también están en el cuento, ¿no? Bueno, es la propuesta que hace el premio y que se extiende a la editorial, ¿no? Es como los vinos de reserva y vinos jóvenes, ¿no? Un poco por seguir con este maridaje en el que estamos. Pueden convivir perfectamente. Pueden convivir, pero lo bueno del premio Ribera del Duero es que a veces se ha premiado a Guadalupe Nettel, sí, o Antonio Ortuño, dos escritores mexicanos muy consagrados. Sí. Pero eso ha permitido, de pronto, premiar a Samantha Schweblin, claro, o a Magalí Echevarne, que eran muy poco conocidas y ahora son de verdad figuras indiscutibles en el panorama literario. Cuando yo era niña, mi madre tuvo un hongo en una uña del pie, en el pulgar izquierdo, más precisamente. Desde que lo descubrió, intentó cualquier cantidad de remedios para deshacerse de él. Cada mañana, al salir de la ducha, vertía sobre su dedo, con ayuda de una brocha diminuta, una capa de yodo cuyo olor y tono sepia, casi rojizo, recuerdo muy bien. Visitó sin éxito a varios dermatólogos, incluidos los más prestigiosos y caros de la ciudad, que repetían sus diagnósticos y aconsejaban los mismos e inútiles tratamientos. Desde las ortodoxas pomadas con clotrimazol hasta el vinagre de manzana. Este fragmento es del cuento Hongos, que forma parte del Matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel. La nombraba antes Juan, que ganó el premio Ribera del Duero de narrativa breve en 2013. Yo no sé si otra grandeza del cuento, porque hay mucha coincidencia. Yo he aprendido a leer cuentos gracias a Antonio Martínez Asensio, porque es un género al que yo no me acercaba, pero que muchos de los cuentos, como mínimo, arrancan de algo cotidiano. Sí. Luego ya el cuento te lleva por otros sitios o te hace pensar otras cosas, pero hay mucho de lo cotidiano en los cuentos. Sí, en el cuento se fija mucho en ese lado cotidiano, porque se refleja muchas veces en una pequeña imagen, en un pequeño recuerdo, en un pequeño objeto. Por ejemplo, los talleres de escritura, cuando trabajan en cuento, se les da una fotografía que normalmente responde a una imagen de algo rutinario, pero a partir de ahí se despliega. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquí hay una botella de agua abierta. ¿Ella por qué tiene una botella distinta a la nuestra? Entonces podríamos empezar a hablar de esa pequeña diferencia, y de ahí, en 2 páginas, a lo mejor surge que las botellas simplemente es un objeto cotidiano que nos lleva a la relación. Yo a Ángels la conozco hace poco, ellos se conocen hace mucho. ¿Qué está pasando en esta mesa? Ya tenéis el cuento. Ahora lo tenéis que rellenar vosotros. Yo es que la botella, ahora le voy a chafar el cuento, porque me la traje de Madrid en el bolso. O sea, me la compré cuando salí de la radio. Bueno, me la compró Brian, exactamente. Pero ¿por qué Brian trae la botella desde Madrid? ¿Qué tendrán nuestras botellas? Venga, vamos a escribir un cuento entre todos con esto. Bueno, otra cosa que hace Páginas de Espuma es recuperar, y ha recuperado y hace grandes ediciones de autores súper consagrados, ¿no? Porque el cuento siempre ha estado ahí en la literatura. Quiero decir, hay grandes Kafka, quiero decir, hay grandes autores de relatos. Y luego también hay autores que eran muy buenos
con los cuentos o los relatos y sin embargo no han sido grandes novelistas, ¿no? ¿Esto pasa a veces? Alguien que sea muy bueno contando cuentos y como novelista... Bueno, en general pasa que es muy difícil encontrar a autores o autoras que son grandes y habilidosos escritores en muchos géneros a la vez. Eso es extraño. Ocurre, pero no es lo normal. Pero si nosotros pensamos en una línea que puede ir, no sé, de Antón Chekhov hasta Julio Cortázar, esos autores exclusivamente su obra reposa en torno a su narrativa breve. ¿Tienen otras formas de escritura? Sí, pero lo recordaremos siempre porque ellos trabajaron con ese cuento y con ese silencio, ¿no? Vamos a tener que ir terminando y una de las cosas que hacemos, ya saben ustedes, en la biblioteca todos los viernes con Antonio, invitamos a un autor, en este caso al editor de Páginas de Espuma, porque es quien edita al final estos ganadores del premio Ribera del Duero de narrativa breve, y él tiene que hacer lo mismo que hace el resto, que es donarnos un libro para nuestra biblioteca. ¿Cuál es el libro, Juan, que nos donas tú? Pues mira, ya que estábamos hablando de cuentos y ya que retomábamos la última pregunta, que son los clásicos, y que se cumplen 75 años de un libro que seguro que habéis escuchado al menos el título, que es Crónicas Marcianas, del escritor estadounidense Ray Bradbury, que es un escritor fundamental para entender cómo ciencia ficción y poesía se dan la mano. O sea, a Ray Bradbury, que el libro lo tenemos aquí, se le recuerda mucho por ese mundo de marcianos, de Marte. No tiene nada que ver con el planeta, aquí va otro guiño, pero es un escritor ineludible para entender cómo la ciencia ficción nos cuenta lo más cercano que hay aquí. Se puede hablar de un ser muy, muy lejano, pero está hablando nuevamente de lo que tenemos más cerca. Ray Bradbury, una maravilla. Es una maravilla los cuentos de Ray Bradbury, además el trabajo que se hace detrás de volver a traducir, de seleccionar y de recuperar. Pero Ray Bradbury es el autor de una de mis novelas favoritas, Fahrenheit 451, que ahora da muchísimo miedo leerse porque te das cuenta hasta qué punto nos parecemos a eso que nos contó, pero claro, ahora de repente los cuentos es que me parecen maravillosos. Pues los cuentos de Ray Bradbury, edición de Paul Viejo de Páginas de Espuma. Correcto. Para que los oyentes, si quieren, se sumen a él. Nosotros también nos lo quedamos para nuestra biblioteca. Y para cerrar, un libro, una hora. Pues mira, en un libro, una hora, La Virgen y el Gitano, que es una especie de nouvelle, es una novela corta de D.H. Lawrence, autor de El amante de Lady Chatterley, y que es deliciosa, sobre el deseo, sobre la pasión, sobre la inocencia. Bueno, es una alegoría además con la naturaleza, hace una alegoría final extraordinaria. Pues eso es lo que podrán escuchar ustedes si se ponen el podcast de Un libro, una hora, La Virgen y el Gitano de Lawrence. Y muchísimas gracias, Juan Casamayor, por haberse venido hasta aquí, por haberte venido hasta aquí con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Un placer y nada, volveremos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.